A mediados del siglo XIX, el mundo estaba cambiando de manera acelerada, pero en el Caribe, el tiempo parecía detenido por el peso del oro y el azúcar. Cuba no era solo una colonia más en el vasto imperio español, era conocida como la Perla de las Antillas, la posesión más preciada y lucrativa de un imperio español que veía con dolor cómo sus vastos dominios en el continente americano se habían desvanecido uno tras otro, desde México hasta Argentina. La Habana era un verdadero hervidero de riqueza, con su impresionante arquitectura barroca, sus plazas llenas de vida y cientos de barcos que conectaban el viejo mundo con el nuevo, transportando mercancías, ideas y culturas. Sin embargo, bajo esa fachada brillante de opulencia y prosperidad, latía una injusticia profunda e insoportable que no podía ocultarse por mucho tiempo más. Mientras las élites coloniales disfrutaban de los lujos más refinados, traídos directamente de Europa, miles y miles de hombres y mujeres trabajaban sin descanso bajo el sol inclemente en los vastos ingenios azucareros, completamente privados de toda libertad y dignidad humana. Pero el descontento no solo estaba entre los esclavos africanos y sus descendientes. Los criollos, hijos de españoles pero nacidos en la isla, se sentían como extranjeros en su propia tierra, obligados a pagar impuestos cada vez más asfixiantes a una corona distante que los trataba como ciudadanos de segunda clase, sin voz ni voto en su propio destino. La tensión social era como un barril de pólvora esperando pacientemente una chispa que lo encendiera. Esa chispa no vendría de una invasión extranjera, sino del corazón y la conciencia de un hombre que decidió que sus valores y su honor valían mucho más que todas sus propiedades y riquezas materiales. El 10 de octubre de 1868, una fecha que quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva cubana, el ingenio azucarero La de Majagua, en el oriente de Cuba, se convirtió en el altar sagrado de la nación. Carlos Manuel de Céspedes, un respetado abogado y próspero hacendado de la región, tomó una decisión extraordinaria que escandalizó profundamente a toda la aristocracia criolla y española. Tocó la campana de su ingenio, pero no para llamar a sus esclavos al trabajo como cada mañana, sino para hacer algo totalmente inaudito, declarar la independencia de Cuba y, en un acto sin precedentes que muchos consideraron una locura, liberar de inmediato a todos sus propios esclavos, renunciando así a su fortuna personal. Aquel memorable grito de Yara marcó el inicio dramático de lo que se conocería como la Guerra de los 10 años, el primer gran conflicto por la independencia cubana. Lo que siguió fue una verdadera epopeya de sacrificio, valentía y resistencia heroica. Los patriotas cubanos, conocidos con orgullo como mambises, eran una fuerza completamente irregular y desorganizada al principio, compuesta principalmente por campesinos humildes, antiguos esclavos recién liberados, y algunos terratenientes idealistas que lo habían abandonado absolutamente todo por la causa de la libertad. Armados muchas veces únicamente con el simple machete de cortar caña, estos valientes guerreros transformaron esta humilde herramienta de trabajo agrícola en un arma letal y temida de caballería que aterrorizaba a las tropas españolas. Fue precisamente en estos campos de batalla, improvisados, donde surgieron figuras legendarias e inmortales, como Ignacio Agramonte, el apuesto jurisconsulto convertido en guerrero, y el titán de bronce, Antonio Maceo, un hombre de origen afrodescendiente, cuya valentía sobrehumana y genio militar brillante desafiaron todos los prejuicios raciales de la época colonial. A pesar de una década completa de lucha feroz y sangrienta, y de haber puesto en jaque una y otra vez al poderoso ejército español, la guerra terminó finalmente en 1878 con el controvertido Pacto del Zanjón. No se logró la independencia total y completa que se buscaba, pero algo fundamental había cambiado para siempre. El espíritu de Cuba como nación libre ya no tenía vuelta atrás posible. Tras un breve pero intenso periodo de tregua aparente y tensiones crecientes conocido históricamente como la Tregua Fecunda, la figura extraordinaria de José Martí emergió con fuerza para dar forma intelectual, filosófica y moral a la lucha independentista cubana. Martí no era simplemente un político más.
Era simultáneamente un poeta sensible de versos inmortales, un diplomático hábil y respetado, y un visionario adelantado a su tiempo que comprendió con absoluta claridad que para vencer al Imperio Español, Cuba necesitaba urgentemente unidad total entre todas sus fuerzas y clases sociales. Desde su prolongado exilio en Nueva York, donde trabajaba incansablemente como periodista y profesor, Martí organizó con determinación el Partido Revolucionario Cubano, logrando la hazaña de unir estratégicamente a los viejos y curtidos generales de la Primera Guerra, ya envejecidos pero aún llenos de pasión patriótica, con las nuevas generaciones jóvenes e impetuosas de revolucionarios. En el año crucial de 1895, la guerra estalló nuevamente con renovada furia por toda la isla. Fue bautizada como la Guerra Necesaria, el conflicto definitivo por la libertad. El propio Martí desembarcó personalmente en las costas de la isla para luchar codo a codo por su sueño de toda la vida, pero trágicamente caería muerto en combate apenas unas pocas semanas después, en el lugar conocido como Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895. Su muerte prematura, lejos de detener o desanimar el movimiento independentista, lo transformó instantáneamente en un mártir venerado y en el apóstol eterno de la libertad cubana. La guerra se extendió implacablemente por toda la isla mediante la famosa invasión de Occidente, una campaña militar audaz liderada brillantemente por el general dominicano Máximo Gómez y el indomable Antonio Maceo, quienes llevaron la antorcha ardiente de la libertad desde las montañas del Oriente hasta las mismas puertas fortificadas de La Habana, quemando sistemáticamente los inmensos campos de caña de azúcar para destruir completamente la base económica que sostenía y financiaba al exhausto ejército colonial español. España estaba militarmente agotada, económicamente arruinada y moralmente derrotada, pero el final sorpresivo de esta épica historia tendría un invitado totalmente inesperado que cambiaría drásticamente el destino de la isla para todo el siglo siguiente y más allá. En la fría noche del 15 de febrero de 1898, una explosión masiva y devastadora iluminó violentamente la oscura noche de la bahía de La Habana, despertando a toda la ciudad con su estruendo aterrador. El imponente acorazado estadounidense Maine, que había sido enviado supuestamente en misión diplomática para proteger intereses norteamericanos, se hundió rápidamente en las aguas del puerto, llevándose consigo trágicamente las vidas de 266 marineros inocentes. Aunque las verdaderas causas de la explosión siguen siendo hasta el día de hoy objeto de intenso debate histórico y controversia entre expertos e investigadores, para la prensa amarillista y sensacionalista de los Estados Unidos, especialmente los periódicos de William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer, fue el pretexto perfecto y la excusa esperada para declarar la guerra a una España ya debilitada. Lo que los valientes cubanos habían peleado arduamente durante 30 largos años de sacrificio y sufrimiento, se resolvió de manera sorprendentemente rápida en apenas pocos meses con la decisiva intervención militar norteamericana y su moderna flota de guerra. España, completamente derrotada y humillada, firmó el Tratado de París en diciembre de 1898, entregando no solamente Cuba, sino también Puerto Rico en el Caribe y las lejanas Filipinas en Asia a los victoriosos Estados Unidos, marcando así el fin definitivo del otrora glorioso Imperio Español. Cuba nació oficialmente como República Independiente el 20 de mayo de 1902, con grandes celebraciones en las calles, pero lamentablemente bajo la sombra opresiva y controversial de la Enmienda Platt, una cláusula constitucional impuesta que permitía legalmente la intervención estadounidense directa en los asuntos internos cubanos, siempre que Washington lo considerara necesario. La lucha heroica e inspiradora de José Martí, Carlos Manuel de Céspedes, Antonio Maceo y tantos otros patriotas había logrado finalmente expulsar a la antigua corona española de la isla, después de casi 4 siglos de dominación colonial, pero dejaba paradójicamente a la joven nación cubana ante un nuevo y sumamente complejo desafío histórico: definir y defender su verdadera soberanía nacional en un mundo cada vez más dominado por grandes superpotencias imperiales.
La historia fascinante de Cuba es fundamentalmente la historia conmovedora de una búsqueda incesante, apasionada y a veces dolorosa por ser completamente dueña de su propio destino como nación libre. Una lucha titánica que comenzó humildemente en los campos de caña de azúcar del siglo XIX y que, como veremos en futuros episodios, definiría dramáticamente gran parte de la geopolítica del siglo XX a nivel global, especialmente durante la Guerra Fría. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Historia Viva, donde la historia cobra vida. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para explorar y descubrir más historias fascinantes que forjaron y transformaron nuestro mundo moderno.